Todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta. El sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. Papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar, y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tren, viendo como el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace 3 noches a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormida y sin embargo el trueno que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegué el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río. Los días que seguían, mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar el amontadero de agua que cada vez se hacía más espesa y oscura y que pasa ya por muy encima de donde debe estar el puente. Ahí fue donde supimos que el río se había llevado a la serpiente, la vaca que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué se le ocurrió a la serpiente pasar por el río cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de diario. La serpiente nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral, porque si no, de su cuenta, ahí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando como si oye suspirar a las vacas cuando duermen. Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella. Pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquitas de donde él estaba y que allí dio una voltera y luego no volvió a ver ni los cuernos, ni las patas, ni ningún señal de la vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles y raíz, y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo de que no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba. No sabemos si el becerro está vivo o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tenemos en mi casa es lo que puede suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada. Porque mi papá, con muchos trabajos, había conseguido a la serpentina desde que era una vaquilla para dársela a mi hermana con el fin de que ella tuviera un capítulo y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis 2 hermanas más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día. Iban cada rato por agua al río y a veces cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con un hombre trepado encima. Entonces mi papá las corrió, a las 2. Primero les aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla, o no sé para dónde, pero andan de pirujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no quiere vaya a resultar como sus otras 2 hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno,
que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, solo por llevarse tan bien a aquella vaca tan bonita. Y así fue. Mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja, y mi mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. ¿Quién sabe de dónde les vendría a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda, le da vueltas a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda y cada vez que piensa en ellas llora y dice que Dios las ampare a las dos. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la Tacha, que va como palo de ocote, crece y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos, y medio alborotados para llamar la atención. Sí, dice, le llenará los ojos a cualquiera donde quiera que la vean, y acabará mal, como que estoy viendo que acabará mal. Esa es la mortificación de mi papá. Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río se hubiera metido dentro de ella. Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende, llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita, y mientras la creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo, sin parar, como si de repente comenzara a hincharse, para empezar a trabajar por su perdición.